Hola a todos, bienvenidos. En este video hablaremos de un spoiler para la serie Tempo. Ten lloró en silencio, su corazón se hacía en pedazos, sentía que no le quedaba nada. Mientras tanto, Po se sentó solo en su departamento. Se preguntaba si había hecho lo correcto. Sus ojos se pasaron en un par de tazas en el mostrador, una al lado de la otra. Una tenía el nombre de Ten. Hace solo unos días Ten había usado esa taza. Ahora Po sabía que era hora de guardarla, de esconderla en algún lugar donde nadie la viera. Pero cuando Po extendió la mano hacia la taza, sus manos temblaron. No podía levantarla. Solo la idea de guardarla, de no ver el nombre de Ten junto al suyo, era insoportable. La fuerza de Po se agotó y colapsó, apretando la taza, llorando como si nunca hubiera algún fin. Pero en el fondo sabía que esto era lo que debía suceder. Era lo correcto. Era su castigo por enamorarse de un ídolo. El dolor que sentía Po no era porque su amor por Ten se hubiera desvanecido, sino porque había crecido tanto y estaba lleno de amor que no quería que eso nunca terminara. La mañana de Bangkok es como cualquier otro día. El sol sale detrás de los edificios. Po sale de su casa a comprar un café y se dirige al estudio de Ice. Está allí para una entrevista sobre un nuevo proyecto con el segundo artista más popular del sello. Cuando Po entra al estudio, ve a Pemika llegar. Ella le sonríe. Muchas gracias, dice simplemente, con ojos que realmente expresan gratitud por todo lo que Po ha hecho por ella. He escuchado sobre ti, Ten, por parte de mí. ¿Se va a ir?, preguntó Po. Sí, todo se manejará adecuadamente. Los chicos ya lo saben y están realmente emocionados. Lo anunciaremos en el programa en vivo. Po asintió. Otra cosa que quería decirte es que la canción que Mars obtuvo de Park no se lo llevará a Corea. Pero el MV que hiciste es tan bueno que quiero promocionarte como director principal. ¿Y Mars?, preguntó Po. ¿Qué quieres decir?, Pemika dijo. A veces una crisis nos muestra el verdadero potencial de las personas, agregó finalmente. Mars estaba actuando en un programa en vivo, el más visto del país. Po observó a los 5 personas, vestidos con sus elegantes trajes, actuando con orgullo. Y aquí está la banda, Mars, dijo el anfitrión. Los 5 se giraron para mirarlo. Vamos a tomar una bebida y charlar un poco, sugirió el anfitrión, llevando a los 5 chicos a un sofá. Su canción es un éxito en todas partes. Están a un nivel de éxito y están creando un fenómeno, dijo el anfitrión. Tenemos grandes noticias también. La señora Pemika también nos dará una buena noticia. El público aplaudió mientras Pemika entraba. Adelante. Hola, saludaba a Pemika. Por favor, adelante, siéntese. Parece que hay una sorpresa aquí. Incluso vino usted misma a anunciarlo. Hay una sorpresa que mantenía en secreto. ¿Y lo va a revelar ahora? Como ya sabe, Mars tendrá un concierto, dijo Pemika. Este concierto no solo confirmará la unidad continua de Mars, sino que también marcará un nuevo hito para ellos: su mudanza a Corea. ¿Eso significa que Mars realmente irá a Corea?, preguntó el anfitrión. Sí, confirmó Pemika. Eso es increíble. Podría decirse que es un avance internacional, exclamó el anfitrión. Qué bueno que toda la banda sea un fenómeno. Pemika sonrió y luego aclaró. No toda la banda, solo un integrante. Po se quedó congelado, mientras los 5 integrantes de Mars parecían atónitos. ¿Solo un integrante? ¿Qué quiere decir con eso? Estoy segura de tomar esta decisión, respondió Pemika. Corea ha querido llevar sola a Ten por un tiempo, agregó. El anfitrión rápidamente cerró el segmento, diciendo, bueno, felicitaciones a Ten. Demos todos los aplausos para él. Pero todo esto era una locura. Pemika salió del estudio, seguida por 5 integrantes del grupo que estaban furiosos. ¿Qué significa esto? Habíamos quedado que iríamos todos. Como grupo, dijo Ten. Hablé con ellos, pero se negaron. Así que tuve que volver a hacer el contrato.